Hola, hoy vamos a estar trabajando dentro de las tablas, de lo que es la parte de SQL, cómo creo las tablas de usuario y de roles. Es muy sencillo y se lo voy a dar como siempre con un ejemplo que es Mercado Pago, Mercado Libre en realidad. ¿Por qué la página de Mercado Libre? Porque la conocemos todos y la usamos un montón, entonces es muy fácil darnos cuenta. Cuando nosotros queremos crear una nueva cuenta en Mercado o en cualquier página web, nosotros vamos siempre al botón que indica crear cuenta o registrarse, etcétera. Y ahí me va a pedir ciertos datos que después me van a permitir a través del botón de ingresar poner el usuario y la contraseña deseada. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la base de datos? Vamos al botón crear tu cuenta. Cuando vos vas al botón de crear tu cuenta, esto te va a estar pidiendo información que vos vas a necesitar registrar. O sea, vos cargas, en este caso particular, cargas el nombre, sí, que lo ponemos acá, después ahí pondría el Verónica, después acá pones tu apellido, acá pones el DNI que vos tenés ahí dando vuelta, el correo electrónico y después se pone la contraseña que querríamos poner acá. Esos son los datos que me está pidiendo para registrar la cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta información, toda, tiene que estar guardada en tablas. Entonces, para lo que es la parte de usuarios, sí o sí nosotros vamos a trabajar con dos tablas. Y tenemos que tener dos tablas sí o sí. Una es la tabla de usuarios y la otra es la tabla de roles. Siempre se trabaja con las mismas tablas, ¿sí? Tengo una tabla que es la tabla de roles y por otra parte tengo la tabla que es la tabla de usuarios. Son las dos tablas que voy a tener en las cuales voy a guardar información. ¿Qué tengo en la tabla de roles? En la tabla de roles voy a tener dos cosas, el rol y la descripción del rol. Por ejemplo, para verlo a nivel de datos, yo digo el rol ID, ¿sí? Y después tenés el rol descripción. Le digo que el rol ID va a ser el rol 1, es el rol administrador. Después le digo que el rol 2 es el rol usuario, y así sucesivamente con los roles que yo quiera crear. Siempre para la tabla que es roles voy a tener dos cosas, el rol ID que es autonumérico, obviamente es un número, sí, autonumérico, y después tenés el rol descripción que es un texto. Ahí siempre lo mismo y no tengo problema y cargo todos los roles que pueden existir en mi sistema. Bien, ahora vamos a ir a la tabla de usuarios. ¿Qué voy a necesitar para la tabla de usuarios? Y acá es lo que viene importante. Siempre voy a tener el usuario ID. Como siempre dijimos, cada vez que creas una tabla, necesitas tener el ID de esa tabla. Eso sin lugar a duda, y es un autonumérico. No hay otra opción, ¿sí? Autonumérico. ¿Listo? Eso va a ser el usuario ID. Y después los datos que yo estoy necesitando. Recordemos que en cada sistema uno se loguea con un user y con una contraseña. O sea, vos siempre que te vas a meter después en el sistema, vas a ingresar como user y después con una contraseña. Te pide un usuario y una contraseña. Bien, el tema es cuál es el usuario, que vamos a usar como usuario. Y acá tenés dos opciones dependiendo del sistema. Una opción es que nosotros usemos el DNI y la otra opción es que usemos el correo electrónico. Existen dos opciones, que son las más usadas hoy en día. Una es por DNI, la otra es por correo electrónico. ¿Cuándo se utiliza el DNI? Por ejemplo, para todas las plataformas, por ejemplo, para la FIP, o para toda la aplicación que tenemos para, por ejemplo, para registrar vacunas, ¿sí? Para vacunarse, o toda la que tiene, cualquiera de las que son a nivel de Estado, del gobierno, siempre esas son a través del DNI. No solo te pide el DNI, sino te pide datos del DNI, que es la forma en la cual ellos se identifican. No tanto por el correo electrónico, porque el correo electrónico es un dato más, ¿ok? Sino que tu user, la forma en la cual vos te conectás para ese tipo de aplicativos es el DNI o el quit. A veces, dependiendo de la aplicación que estás utilizando, lo que utilizas es el quit. Eso es el dato que es obligatorio y que es importante. Y después viene obviamente la contraseña, que acá depende de cada página web cómo es la contraseña. Si la contraseña la permitís con 6 caracteres o más caracteres, etcétera. Pero eso no es lo importante, pues las contraseñas son siempre iguales. Vamos al caso de Mercado Libre. En Mercado Libre, ¿qué voy a utilizar yo para loguearme? Para Mercado Libre, los datos que son importantes es el correo electrónico y la clave. Entonces necesitamos crear esa tabla, ¿sí? La tabla, ¿cómo sería? Siempre, como dijimos, esta es una forma, digamos, de escribirlo, ¿qué vas a tener? El lugar para escribir el apellido, que es de tipo texto. El lugar para escribir el nombre, que es de tipo texto, en este caso, ¿sí? Y después tenemos, acá pide también el DNI, pero puede o no ser obligatorio, que es de tipo texto o número, esto depende de lo que ustedes quieran. Y después tenés lo que es la parte del email, ¿sí? El correo electrónico, que también es de tipo texto, y después tenemos la clave, que también es de tipo texto. Todas esas cosas son de tipo texto. ¿Qué va a hacer diferencia? ¿Qué es lo importante? Que si nosotros en Mercado Libre decimos que los datos que tienen que ser únicos
es el correo electrónico, ese es el dato que nunca se va a poder repetir. O sea, si alguien tiene su correo electrónico registrado, no lo puede volver a registrar. En cambio, si nosotros decimos que el email es el user de la persona, ese va a ser el dato que no voy a poder repetir y el resto sí. Entonces, una vez que está esto, lo que necesito decir es si ese usuario en particular tiene algún rol específico. Entonces, ¿cómo viene el tema? Yo acá necesitaría ponerle cuál es el rol de ese usuario en particular. Entonces, acá es donde nosotros creamos un numérico, que es un rol ID. Este rol ID es la foreign key de la otra tabla. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos el rol y le decimos que el rol va a ser un número, pero que ese número lo lea de la otra tabla. Para cada rol hay muchos usuarios que tienen ese rol asignado. ¿Qué sería a nivel de texto? A nivel de texto es decirle, el usuario 1, que se llama Pepe, está bien, vamos a ponerle así, Pérez Pepe, ¿listo? Que tiene el DNI 11, que el correo electrónico es tal, ¿sí? Se le pone el correo electrónico con la clave específica, tiene el rol 1. ¿Qué quiere decir con esto entonces? Que lo tenemos a Pepe, que como tiene rol 1, este es el rol, entonces estamos diciendo que Pepe es administrador. Si Pepe tuviera el rol 2, si tuviera el número 2, estamos diciendo entonces que el rol que tiene es usuario. Eso lo que le va a permitir es acceder a una parte o a otra. Es un poco largo el video, perdón por ser tan largo, yo en general son más cortos, pero en realidad la idea es que ustedes puedan llegar a armar este tipo de tablas. Ustedes arman una tabla en donde esa tabla están asociadas, donde vos tenés los datos del usuario, importante determinar cuáles son los que es único, que en este caso para lo que vimos nosotros recién sería el correo electrónico, es el dato que no se podría duplicar, está bien que no se puede duplicar porque es lo que se utiliza para user del usuario, para login, y después tenés lo que es la tabla de roles. Siempre cuando uno crea, se crean con estas características. Tenés una tabla de roles y una tabla de usuarios, sin importar cuál sea el sistema. Lo único que varía de un sistema a otro, lo que tiene variación, es si vos trabajás con la FIP o con algo que te pide un dato que es más específico. Bueno, espero les haya gustado y nos vemos en otro tutorial. Hasta luego.